Tenemos el caso de una perra poodle de 6 años que presenta vómito, anorexia, poliuria polidipsia, depresión, heces sanguinolentas y abdomen penduloso. Tomando en cuenta la reseña y la anamnesis, nuestros diagnósticos presuntivos son piómetra, diabetes mellitus tipo 1, hipercortisolismo o hiperadrenocorticismo y enfermedad renal crónica. Se realiza un perfil integral en donde en el hemograma encontramos una disminución en el valor del hematocrito y de los eritrocitos, por lo que estamos hablando de una anemia. Clasificando a la anemia por severidad, tomando en cuenta el valor del hematocrito, viendo que tiene un valor de 0.35 litros sobre litro, siendo el valor mínimo 0.37 litros sobre litro, podemos clasificar a esta anemia como una anemia ligera. Los valores de volumen globular medio y del concentrado globular medio de hemoglobina están dentro de los valores de referencia, por lo que es una anemia ligera, normocítica, normocrómica. Y el valor de los reticulocitos nos indica que no hay regeneración, por lo que estamos frente a una anemia normocítica normocrómica no regenerativa. Ahora, si observamos la morfología eritrocitaria, vemos que hay anisocitosis una cruz y esto es un signo de regeneración. Continuando con las alteraciones dentro del hemograma, observamos un aumento de sólidos totales, ya que las proteínas tienen un valor de 96 gramos sobre litro, siendo el límite superior 75 gramos sobre litro. Esto nos puede estar hablando de hemoconcentración, ya que recordemos que el paciente está vomitando, y o también puede ser por inflamación crónica. En cuanto al leucograma, encontramos un leucograma de inflamación, ya que hay leucocitosis por neutrofilia, con desviación ligera a la izquierda, ya que hay presencia de bandas, y monocitosis, lo que nos habla de cronicidad. La interpretación del hemograma completa quedaría como una anemia ligera normocítica normocrómica no regenerativa por inflamación crónica y o por pérdidas, un aumento de sólidos totales por hemoconcentración y o por inflamación crónica y un leucograma de inflamación en donde vemos leucocitosis por neutrofilia con desviación ligera a la izquierda y monocitosis, es decir, hay una inflamación localizada crónica activa. Las alteraciones encontradas en la bioquímica son la hiperglucemia, hiperazotemia, hipercolesterolemia, hiperbilirrubinemia, fosfatasa alcalina aumentada, hipertrigliceridemia, hiperproteinemia e hiperglobulinemia. En cuanto a la interpretación, tenemos una hiperglucemia marcada asociada a probable diabetes mellitus, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia asociadas a lipomovilización, hiperazotemia de origen renal, el aumento de fosfatasa alcalina por inducción de esteroides, hiperbilirrubinemia asociada a probable daño hepatocelular, hiperproteinemia por hiperglobulinemia asociadas a inflamación. Continuando con los electrolitos y la osmolaridad, encontramos 8 cambios en total. Una hiperfosforemia, una hiponatremia, una hipocloremia, una hipobicarbonatemia, un aumento en el anión GAP, una diferencia de iones fuertes aumentados, una osmolaridad aumentada y una hiperamilasemia. La hiperfosforemia será asociado a una disminución en su excreción renal. La hiponatremia será más bien asociado a una probable pseudohiponatremia si consideramos los valores elevados de proteínas y lípidos en sangre, además de una osmolaridad ligeramente elevada. También encontramos hipocloremia asociadas a pérdidas por vómito, a hipobicarbonatemia asociado a deshidratación. Encontramos el incremento en la diferencia de iones fuertes. Este nos habla de una alcalosis metabólica hipoclorémica. Y el valor de anión GAP incrementado casi al doble nos habla de un pronóstico malo para el paciente. Por último, la hiperamilasemia es sugerente de enfermedad pancreática. Se sugiere dar seguimiento con pruebas complementarias. Siguiendo con la interpretación de los resultados, los hallazgos encontrados en el urianálisis son: tenemos que la densidad urinaria del paciente es de 1.023, por lo que está por debajo del punto de corte crítico, lo cual nos estaría clasificando esta orina como hipostenúrica.
recordando que el límite en perros es de 1.030. Podríamos esperar que la densidad urinaria del paciente fuera más baja. Sin embargo, por la cantidad de solutos disueltos en la orina, esta podría estar sobreestimada. La hipostenuria y la proteinuria que presenta el paciente tienen un origen postrenal, ya que al haber bacterias, en este caso cocos de tres cruces y leucocitos, nos estarían reflejando una infección del tracto genitourinario. Sin embargo, no podríamos descartar su origen renal, debido a que el paciente presenta hiperazotemia que podemos ver reflejada en la bioquímica. Sería importante seguir evaluando la función renal para descartar este origen. Siguiendo con el análisis, podemos notar que el paciente presenta glucosuria. Esta se puede deber a los niveles altos de glucosa sérica obtenidos en la bioquímica. La hiperglucemia marcada y la glucosuria nos podrían indicar que el paciente está presentando diabetes mellitus. La presencia de bacterias anteriormente mencionadas pueden estar asociadas a la glucosuria. Esto debido a que la glucosa favorece el crecimiento y puede fungir como sustrato para que sigan proliferando. Otro hallazgo es la cetonuria, la cual se puede asociar al proceso de acidosis metabólica por la cual está pasando el paciente, ya que al observar la bioquímica notamos que hay un disturbio ácido-base mixto. Esto nos puede indicar que el paciente presenta una cetoacidosis diabética. Podemos notar que el paciente presenta cilindruria, la cual nos podría estar indicando algún daño a nivel de túbulo renal distal. Se identifica la presencia de eritrocitos en la orina al examen químico. Esto nos puede indicar una microhematuria, la cual puede deberse a la presencia de cristales de estrúbita, que se observa en el sedimento urinario, los cuales pueden estar asociados a la infección del tracto genitourinario. Como interpretación final tenemos una hipostenuria y proteinuria de origen postrenal dada la infección del tracto genitourinario, sin descartar su origen renal dada la hiperazotemia. Dar seguimiento a evaluación renal. Glucosuria por hiperglucemia marcada, asociada a diabetes mellitus. Piuria por glucosuria. Cetonuria por presencia de acidosis metabólica, consistente con cetoacidosis diabética. Cilindruria por posible daño a nivel del túbulo distal. Micromaturia por cristaluria y cristaluria por cristales de estrúbita asociada a infección del tracto genitourinario. Con base en los hallazgos, nuestros diagnósticos diferenciales en orden serían: 1. Diabetes mellitus. 2. Enfermedad o insuficiencia renal. 3. Pancreatitis. 4. Hiperadrenocorticismo o síndrome de Cushing. Los hallazgos que orientan nuestro diagnóstico hacia diabetes mellitus son los siguientes. En bioquímica sanguínea, la hiperglucemia. La diabetes mellitus genera una hiperglucemia marcada y persistente. El incremento de ALT, AST y bilirrubinas no conjugadas como una consecuencia de diabetes mellitus generando daño hepático, producido por lipidosis hepática, dada la lipomovilización y liberación de ácidos grasos libres que se acumulan en el hepatocito, ocasionando degeneración hepatocelular. Hiperbilirrubinemia por lipidosis hepática asociada a diabetes mellitus. Por otro lado, la hiperazotemia podría asociarse a una nefropatía diabética, mientras que la hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia por lipomovilización, una acidosis metabólica por la disminución de bicarbonato e incremento de anión GAP por la acumulación de cuerpos cetónicos. Es importante correlacionarla con la cetonuria del urianálisis. La hiponatremia por pérdida por diuresis osmótica. En el urianálisis encontramos glucosuria, que acompañada de hiperglucemia marcada puede orientar nuestro diagnóstico hacia diabetes mellitus. Cetonuria nos serviría para clasificar a la diabetes mellitus como cetoacidótica. La leucosuria y bacteriuria por una infección de vías urinarias, esto por la glucosuria, ya que es el sustrato ideal para crecimiento bacteriano. Proteinuria frecuente en origen postrenal asociado al proceso inflamatorio infeccioso de vías urinarias. Por otro lado, los hallazgos que nos orientan hacia una enfermedad renal son los siguientes. En bioquímica sanguínea, la hiperglucemia. Podríamos asociarla a un daño en la microvasculatura generado por una nefropatía. La hiperazotemia, de origen renal por deshidratación o de origen renal, que aunque es menos probable, se podría asociar con una nefropatía diabética. Hiponatremia, por pérdida de electrolitos por diuresis osmótica, mientras que en el urinálisis encontramos glucosuria.
Esto podría asociarse a problemas de reabsorción de la glucosa en túbulos renales, leucosuria y bacteriuria, una infección de vías urinarias, por la glucosuria que funciona como un sustrato para las bacterias. La glucosa en orina puede sobreestimar los valores de densidad si se evalúa con un refractómetro. Esto, aunado a la hipostenuria, podría hablarnos de insuficiencia renal. La cilindruria por daño a nivel tubular distal, mientras que la microhematuria por cristaluria. Podemos observar también proteinuria, frecuente de origen postrenal asociado a procesos inflamatorios en vías urinarias. Por otro lado, los signos que nos podrían asociar a una enfermedad renal son poliuria y polidipsia. Los hallazgos que nos pueden orientar hacia la pancreatitis son bioquímica sérica, las alteraciones electrolíticas e hiperazotemia, la hiperglucemia, que podría deberse a una deficiencia de insulina, hiperamilasemia por una pancreatitis aguda, mientras que en el hemograma el aumento de sólidos totales por hemoconcentración, el vómito o asociado a inflamación, y el leucograma de inflamación podría darnos información acerca de una inflamación localizada crónica activa. Por otro lado, los signos poliuria, polidipsia, vómito y deshidratación podrían orientarnos hacia el mismo diagnóstico. Por último, si pensáramos en hiperadrenocorticismo o síndrome de Cushing, tendríamos los siguientes hallazgos. En bioquímica, un aumento de fosfatasa alcalina por un incremento de origen esteroide, una hiperglucemia debido al exceso de cortisol que produce esta enfermedad, se altera el metabolismo de los carbohidratos y la respuesta a la insulina, un aumento de LT. En el urianálisis tendríamos la densidad hipoestenuria, a menudo por debajo de 1.008, glucosuria, en caso de diabetes mellitus concomitante, una posible bacteriuria y proteinuria, frecuentemente sin piuria. Y los signos que respaldarían este diagnóstico serían poliuria, polidipsia y el abdomen pendulante. Como pruebas complementarias sugerimos prueba de supresión a la dexametasona en dosis bajas. Esta se realiza administrando fosfato sódico de dexametasona a una dosis de 0.01 y se determinan las concentraciones séricas basales de cortisol transcurridas 4 y 8 horas a la administración. La dexametasona, si no consigue suprimirse adecuadamente, las concentraciones de cortisol a las 4 y 8 horas después de su administración, se podría confirmar un hiperadrenocorticismo en perros con signos compatibles. Por otro lado, la prueba de lipasa DGGR para descartar pancreatitis es un análisis enzimático que ayuda a diagnosticar pancreatitis en perros. Se utiliza como reactivo en un ensayo de actividad enzimática. También sugerimos la prueba de SDMA. Esta prueba de dimetilarginina simétrica es un análisis de sangre que evalúa la función renal en perros. Es un indicador sensible de la tasa de filtración glomerular de los riñones para confirmar o estadificar una lesión renal. El ultrasonido abdominal es una técnica para diagnosticar pancreatitis. Es poco invasiva y proporciona información sobre páncreas y estructuras cercanas. Consideramos que la hiperglucemia sumada a la glucosuria y cetonuria son específicas de diabetes mellitus. Sin embargo, existen pruebas para determinar si la hiperglucemia es persistente y marcada o transitoria. Dichas pruebas son la fructosamina, es la medición de la albúmina glucosilada. Obtener esta determinación nos habla de hiperglucemia persistente. Normalmente las determinaciones que se hacen con glucómetro reflejan el valor de la glucosa en ese momento. Por otro lado, la fructosamina nos habla del promedio de concentraciones de glucosa que han sucedido de 2 a 3 semanas aproximadamente, el cual es el tiempo de vida media de la albúmina. Con esto podríamos diferenciar una hiperglucemia transitoria o persistente, al igual que la hemoglobina glucosilada, que nos permite diferenciar entre esta hiperglucemia persistente o transitoria. Conclusión. Basados en el análisis de resultados obtenidos, consideramos que diabetes mellitus tipo 1 es el diagnóstico correcto, aunque cabe recalcar que no es estrictamente excluyente de los demás diagnósticos y es importante saber si la diabetes es secundaria a otra patología o es nuestro problema primario.